Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día. Hoy es miércoles 21 de mayo y en la primera parte del programa vamos a hablar de la Escuela Asturiana de Cuidados. De hecho, ya me acompañan en el estudio Amaya García Fuello, que es la coordinadora de esta Escuela Asturiana de Cuidados, Manuela Parrondo Fernández, que es técnica de la Dirección General de Cuidados y forma parte del equipo de esta Escuela Asturiana de Cuidados, Rosendo Argüelles Barbón, que es monitor, formador de monitores y uno de los impulsores de los talleres de la escuela desde sus inicios. Es además un referente de la Escuela Asturiana de Cuidados en el área sanitaria 5, y nos acompaña también Herminia Bermúdez Patón, que es usuaria de estos talleres, de los talleres de la Escuela Asturiana de Cuidados, y tiene además formación en la metodología. Con ellos vamos a hablar precisamente de la Escuela Asturiana de Cuidados, dependiente de la Consejería de Salud, porque además está celebrando su 10º aniversario, entre otras cosas con la ampliación de su oferta formativa para fomentar el autocuidado y el bienestar físico y emocional de la ciudadanía. Hasta ahora, sus talleres, los talleres de la Escuela Asturiana de Cuidados y las recomendaciones de la misma han llegado a más de 3.000 personas, entre pacientes con enfermedades crónicas y sus cuidadores, y ahora se abre a toda la población. Queremos que la ciudadanía tome las mejores decisiones sobre su salud, por lo que se refuerza la oferta formativa abriéndola al público en general para fomentar su participación también de forma telemática. No son palabras mías, son palabras de la directora general de Cuidados, Rocío Allande, que estuvo, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, estuvo el pasado viernes aquí en entrevista con la compañera Paula Rodríguez en Asturias Hoy Primera Edición, hablando también precisamente de la Escuela de Cuidados. En cualquier caso, el objetivo es que toda la población asturiana aprenda a cuidarse, adopte hábitos que favorezcan su bienestar y desarrolle valores, actitudes y habilidades que mejoren su calidad de vida. La escuela busca involucrar en el proceso formativo al personal sanitario, así como asociaciones y ayuntamientos, para ayudar a poner en práctica estas recomendaciones de forma más efectiva y colaborativa. La escuela ha estrenado una página web en la que se puede consultar todo el catálogo formativo y acceder a los cursos telemáticos. Al primer programa, Cuidando Activamente Mi Salud, se suman ahora iniciativas específicas como Cuidando mi Bienestar Emocional y Cuidándome para Cuidar. Como les digo, todo esto está disponible en www.escuelaasturianadecuidados.asturias.es. Los 3 programas tienen una duración de 6 semanas, tanto de forma presencial como en línea. En la modalidad presencial hay sesiones semanales de 2 horas y media, mientras que en la versión online se facilitará el acceso continuo a los programas. La ampliación de la formación de la Escuela de Cuidados coincide también con el lanzamiento de la campaña Con Mucha Escuela, que pretende dar a conocer los objetivos de esta iniciativa de la que hablamos hoy aquí en Asturias al Día. En cuestión de segundos saludamos a nuestras invitadas. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica, es decir, en el control de sonido, saludamos a Amaya García Fuello, que es la coordinadora de la Escuela Asturiana de Cuidados. Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantada. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias por participar por en el programa. Saludamos también a Manuela Parrondo Fernández, técnica de la Dirección General de Cuidados, parte del equipo de la Escuela Asturiana de Cuidados. Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Días, Roberto, Buenos días, muchas gracias. Bienvenida también al programa. Aquí y dar difusión a la escuela. Un placer. Herminia Bermúdez Patón es usuaria de los talleres de la escuela, tiene también formación en metodología. Herminia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bienvenida al programa, muchas gracias. Y Rosendo Argüelles Barbón, que es monitor, formador de monitores, que es uno de los impulsores de los talleres de la escuela desde sus inicios y que es un referente de la Escuela Asturiana de Cuidados en el área sanitaria 5, es decir, la de Gijón. ¿Qué tal, Carreño Rosendo? y Villaviciosa. Gijón, Carreño y Villaviciosa, que no se nos olvide. Rosendo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, un placer, un gusto estar aquí. Por estar aquí. Bueno, pues comenzamos. Tengo algunas preguntas para todas, pero también alguna más específica, por ejemplo, para Amaya, para que nos expliques con tus palabras qué es la Escuela Asturiana de Cuidados. Bueno, pues la Escuela Asturiana de Cuidados es una iniciativa de la Consejería de Salud, de hecho, dentro de la Dirección General de Cuidados. En realidad, lo que es la Escuela Asturiana de Cuidados, lo que pretende ser es un espacio de encuentro. Un espacio de encuentro entre profesionales, entre ciudadanía en general, donde todos pongamos en común qué es lo que necesitamos y qué es lo que cada uno de nosotros podemos aportar y ofrecernos entre nosotros para llegar a nuestro objetivo común, que es tener la mejor calidad de vida posible.
Así, mayormente. Así mayormente. Así mayormente. ¿Y así vais cumpliendo o estáis 10 años. Estáis celebrando el 10º aniversario? 10 años, 10 años ya. 10 años ya desde que empezamos con un programa que fue el programa PACAS, Paciente Activo Asturias. Es un programa que se instauró en Asturias de la mano de una de nuestras impulsoras, que fue Marta Pisano, que es Marta Pisano. Marta es habitual del programa. Pues es que hace muchas cosas. Entonces, ese programa lo que busca es que las personas sean conscientes de que tienen la capacidad de cambiar sus hábitos, de mejorar su vida, que no tienen que depender de que vengamos los profesionales o de que venga alguien y les diga haz esto, haz lo otro. No, todos tenemos capacidades, solo necesitamos información y confianza. Han ido cambiando las cosas en ese sentido, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no? Sí, han ido cambiando pues porque en un primer momento este programa estaba orientado a personas con enfermedad crónica y personas cuidadoras. Pero claro, es que todos necesitamos, independientemente de que tenga o no tenga una enfermedad crónica, todos necesitamos potenciar nuestras habilidades. Yo siempre digo que todos tenemos capacidades que se convierten en habilidades si las entrenamos. Entonces, por eso empezaron a surgir los nuevos programas, que es Cuidando mi Bienestar Emocional, y luego que se está dirigido a la población en general, y luego Cuidándome para Cuidar, que es concretamente dirigido a las personas cuidadoras, no formales, o sea, informales. Que deberíamos de ser todos. Somos todos. Personas porque cuidadoras. Todos o hemos sido cuidadores. O vamos a cuidar. O lo estamos siendo o lo vamos a ser. Todos somos personas cuidadoras. Bien, Herminia, supongo que compartes las palabras Totalmente. de Amaya, ¿no? ¿Pero qué te llevó a ti a la escuela de cuidados? Pues yo empecé por otro programa también de salud que tiene lugar en Gijón a través del área de fisioterapia que se llama Activados. Yo justo acababa de prejubilarme y tenía esa sensación de que entraba en una parte de la vida un poco cuesta abajo, en el que predominaban los dolores, y precisamente Activados trata sobre cómo afrontar el dolor de una manera activa, precisamente. Para mí fue una revolución el taller, fue fantástico, de verdad. Además, es que todas las personas que estábamos en el taller evolucionamos de una manera muy positiva, había gente con problemas muy serios de fibromialgias, problemas serios. Lo mío era en realidad pues una cronicidad de hombros, pero el optimismo y el enfoque con el que se salió del taller fue fantástico. Y a raíz de ahí se me citó para formar parte en un taller de formación de este programa, y ahí profundicé un poco más. Entonces mi visión como usuaria es que todo el mundo debería beneficiarse, porque independientemente de la capacidad que tú tengas o conocimientos, todos nosotros nos abandonamos mucho a ciertos niveles. Pues por ejemplo eso, cómo relacionarnos con la salud. Tendemos mucho a decir es que no me atienden, es que llego tarde, pero nunca o no estamos preparados, y estos programas sí que nos preparan mucho para tener una parte mucho más positiva, más activa y más de compartir. Claro. Pensaba en lo que decías, ¿no? Llegó la prejubilación y te viste cuesta abajo. Sí. Pero jubilación viene de júbilo, en realidad. Igual tendríamos que cambiar ese concepto, ¿no? Bueno, pues estos programas ayudan a verlo así. Ayudan a verlo así. Bueno, luego volvemos, Herminia. Manuela, también entiendo que compartes todo lo que se está diciendo hasta ahora. Yo llevo muy poco tiempo, yo vengo de otra comunidad autónoma, me he incorporado hace poco, aproximadamente 6 meses a la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, y a la parte de atención centrada en la persona de autonomía, que creo que ya lo dice todo, un poco en este sentido de escuela, y me estoy convirtiendo en una integrista de escuela, o sea, porque directamente, o sea, yo he recorrido más o menos, las enfermeras en nuestras experiencias hemos recorrido un poco todo el abanico de posibilidades, primaria, hospital, tal, y es que te da otra visión del cuidado,
No sé, no es esa que genero mi agenda diaria, mis cuidados diarios, es otra visión que no hablo ni de complementaria. Yo esto pienso que es todo como un puzzle, todo encaja, la primaria, especializada, salud mental, y esto tendría que estar en el centro del puzzle. En el centro del puzzle. No lo quiero en un rincón que desmonto, que no se da uno cuenta, ¿no? Que no sea esa pieza que nunca encuentras, ¿no? Quiero que esté en el centro, porque es así que nos va a molestar que no esté colocada. Creo que la escuela es fundamental, por lo que ha dicho Hermi. Yo creo que ese, como ha comentado también Amaya, ese dar no solamente conocimiento, los talleres son talleres, son activos. Entonces, ponen en práctica un montón de herramientas. Hay un cajón de herramientas impresionantes que Hermi, pues no sé, seguiremos hablando sobre ello, sobre esas herramientas tan interesantes, y realmente es que tú te vas con deberes, te vas con acciones, tú tienes, no es conocimiento, es habilidad, y es un cambio también, un chic en tu cabeza que te hace decirte, oye, que yo también puedo, que no solo soy mi enfermera la que sabe cosas, o mi fisio, o mi personal sanitario, es que yo puedo, y puedo compartir ahora con él, pues desde otro punto de vista, más empoderado. Es que, bueno, una maravilla. Rosendo, ¿qué decir? ¿Qué decir después de esto? Bueno, pues efectivamente, aprender a cuidarse y saber conocerse a partir del cuidado. El cuidado empieza por uno mismo, ¿eh? Porque muchas veces pensamos en cuidar a una tercera persona y al primero que te tienes que cuidar es a ti mismo. De ahí lo beneficioso de ampliar el programa a otros aspectos tan importantes como mencionabas, el bienestar emocional, y ser conscientes de que el programa lo que proporciona no es tanto conocimientos, que eso son importantes, pero lo que proporciona son herramientas, ¿no? Herramientas, sobre todo la más importante, que yo creo que sustenta el programa en sí mismo, que es la autoeficacia. Una persona tiene que ser consciente, todos tenemos que ser conscientes, la población en general, más cuando tienes una enfermedad crónica o estás cuidando a alguien vulnerable, de que eres capaz de hacer cosas. Tenemos que ser capaces de ese locus de control que parece que la sociedad nos obliga a colocárselo a alguien que no seamos nosotros, a ver si esta persona me cura, a ver si esta persona me cuida, a ver si esta persona me dice, y tenemos que ser nosotros mismos autoeficaces y utilizar las herramientas para nuestro beneficio y el de los demás, claro. Bueno, luego nos vamos a meter en ese cajón, pero antes quería que hicieseis un poco balance de vuestra participación en la escuela. Hablamos ya de 10 años de trabajo de esta Escuela Asturiana de Cuidados. Herminia, tú si miras atrás, hasta el momento al que llegaste a la escuela, ¿qué ves ahora? Yo la conocí en concreto hace aproximadamente 2 años, con Activados. Tampoco tengo una visión de cómo era antes, pero me parece que está en una fase muy, muy importante, sobre todo en cuanto a extensión, para que llegue a un público muy amplio, incluso entre los profesionales de la sanidad. Es muy importante que se derive a ciertas personas a este programa. Personas que están muy desanimadas, que van muy periódicamente a la consulta y que esperan un poco lo que decíais, ¿no? Una especie de píldora mágica. ¿Y cómo cambiaría su actitud si pasaran por el programa? Porque además el apoyo mutuo que se da a la gente que participa en ellos es una de las líneas que mejor funcionan. Es decir, vosotros sois un poco facilitadores de procesos. Los monitores, realmente nosotros solo acompañamos. El monitor solo acompaña. El que trabaja de verdad es el grupo, es la fuerza del grupo. El grupo es el que se da soluciones, el grupo es el que se ayuda, porque de lo que se trata, como bien decía Rosendo, es que todos seamos conscientes de que tenemos capacidad de buscar soluciones. Cuando yo pienso que no tengo ninguna capacidad de elección, que las he perdido todas, ya sea por enfermedad o por una situación personal, yo me siento indefenso. Si me siento indefenso, tengo menos capacidad aún de hacer cosas. En el momento que yo veo que efectivamente puedo hacer cosas, puedo cambiar pequeñas cosas, es en ese momento yo empiezo a ver que mi capacidad de elección se mantiene, y eso hace que aumente mi confianza y que me sienta muchísimo mejor, claro que sí. Pero en nuestros talleres lo que funciona de verdad, o lo que para mí es más emocionante, es la fuerza del grupo. El grupo es brutal. Brutal. Claro. ¿Qué te llevó a la Escuela de Cuidados? Bueno, pues a mí me llevó a la Escuela de Cuidados
el programa de cuidadores, precisamente. A mí, yo de profesión soy fisioterapeuta de atención primaria. Siempre he sido también cuidadora durante muchos años y entonces me propusieron, por mi perfil, porque tal, que se iba a hacer un programa desde la escuela para personas cuidadoras y que se me interesaba. Y yo dije que claro, que a mí siempre eso me iba a interesar, pero no sabía muy bien a qué iba. Y entonces tuve la grandísima suerte, porque lo considero que fue una suerte, me considero tremendamente afortunada, de acudir a un taller como alumna. Y aluciné. Te cambió la vida. Sí. Prácticamente. Aprendí muchísimas cosas. Y aprendí, que esto te lo diga un personal sanitario, ¿sabes? Pues de verdad, aprendí muchísimas cosas y aprendí muchísimas cosas sobre mí misma. Qué bien. Rosendo, tú también estás prácticamente desde el principio, ¿no? Sí, yo soy aquí en un putín el más veterano, sí. El más canoso. Yo aterricé también en el programa, por entonces el programa de paciente activo, de tomando control de su salud, un poco por azar. El azar en la vida también es importante. A veces te lleva a sitios como este, enriquecedores, de la mano de Marta Pisano, que ya nos conocíamos y que hasta ahora siempre me trae cosas buenas a mí, profesional y personalmente. Y así en el año 14 entré, no a lo mejor pues como un participante en los talleres, que hubiese sido yo creo que muy interesante, sino ya casi que a lo grande. Aterricé en el programa formándome como formador de monitores, como formador de formadores, ¿no? Porque en aquel momento la estrategia en la comunidad exigía que para poder desarrollarlo era necesario disponer de formadores de monitores. Y así aterricé. Y lo que supuso para mí fue un cambio de paradigma absoluto. Un profesional sanitario, en este caso un enfermero como yo, que llega a este programa, lo primero que hace es alucinar un poco. Alucinas porque te das cuenta de que ya no eres el protagonista, no estás en el lado de la barra en el que mandas o pides, sino que tienes que ser participante y tienes que dejar que las personas sean las protagonistas de verdad. Y eso es un cambio de paradigma. Hay que reconocerlos, que aquí los que somos sanitarios aquí sabemos que eso es duro. Nos cuesta por la formación reglada que los sanitarios recibimos siempre, que es un poco en otra línea. Entonces supuso un cambio de paradigma. Y a mí en ese sentido también me cambió. Luego en el desarrollo desde el 14 para acá de los talleres, de más ediciones de formación de monitores y demás, no paras de enriquecerte. Yo siempre digo que cada taller o cada formación de formadores sales distinto. Es una cosa increíble. Sí, es así. Manuela, ¿y a ti que te llevo? Eres la última en llegar, digamos, ¿no? No sé si en tu experiencia anterior, en otras comunidades, como decías, hay programas parecidos, similares a este. En la Comunidad de Madrid también existe el programa, la escuela en este caso madrileña de salud, pero yo nunca había trabajado directamente en ella. Siempre he estado, la verdad, muy vinculada a temas de formación, pero es un poco, a mí me ha impactado muchísimo lo que ellos comentan. O sea, para entrar en escuela primero tienes que vivir el otro lado. La metodología se basa en que tú de repente ya no eres Manuela la enfermera, sino que eres Manuela la cuidadora. Yo es que estamos ahora mismo en una formación en la que yo soy una cuidadora, que como todos hemos cuidado, te metes en perfil. Entonces, la forma en la que tú te manifiestas es, no eres el sanitario, eres una cuidadora. Y los demás te están dando ideas a ti. Entonces, romper eso, que la enfermería, sobre todo, somos las reinas del consejo. O sea, estamos cada vez que habla alguien, ya estamos pensando en qué le vamos a decir para solucionar la vida, pues el mantenerte callada, mantenerte escuchando y ver todo lo que te aportan los demás, es como, Dios, ¿qué está pasando aquí? Te cambia mucho el rol y te ayuda también a ayudar más y mejor a los demás, yo creo. Claro. Sí. Entiendo que también cambia para los participantes, las participantes, más de 3.000 personas en este tiempo, que podrían ser testigos de lo que estamos hablando, claro, Amaya. Yo, creo que a lo largo de mi vida profesional he tenido, pues bastantes satisfacciones, pero nunca me había sentido tan exitosa como cuando doy un taller y lo que me transmiten las personas cuando acaba un taller. Yo es que, de verdad que yo para eso que creo que soy un poco así, es que a mí me emociona. Yo tengo de haber salido de acabar de dar talleres llorando, de lo que me transmitían, de lo que decía, es que esto me cambió la vida. Que alguien te diga
después de que yo no he hecho nada, ¿vale? Yo solo he ido allí a acompañar, que eso les cambió la vida. Que una persona cuidadora te diga que a partir de ahora se ha propuesto tener un fin de semana libre al mes, cuando llevaba años, eso, o sea, yo es que no puedo tener mayor satisfacción. Y simplemente los acompañas, simplemente tú no haces nada. Y cuando las personas se dan cuenta que es que efectivamente es que lo han hecho ellas, es maravilloso. Herminia. Es así, ¿no? Seguro que así, en tus conversaciones con otras personas que participan en los distintos programas llegáis a esa conclusión. Sí, los participantes salen con mucha motivación, con otro enfoque hacia la vida, y eso es muy positivo. Vale, para que no se nos pase, ¿cómo participar en la escuela? ¿Qué tiene que hacer quien nos escuche en este momento para bueno, que le interese y tener ya no solo información, sino poder participar? Vale, ahora mismo la manera más fácil es entrar en la página web que comentaste tú antes, que es escuelaasturianadecuidados.asturias.es, y ahí están explicados los 3 programas que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en los presenciales, Cuidando activamente mi salud, Cuidándome para cuidar y Cuidando mi bienestar emocional, y clicando allí les redirige a una página donde meten sus datos y nosotros lo que hacemos es cuando haya un número X de personas de la misma zona, porque lo que sí hacemos es que conseguimos que las personas no se desplacen. O sea, la escuela tiene que llegar a las personas, no las personas ir a buscar a la escuela. Entonces vamos por áreas y hacemos los talleres en las zonas donde nos los requieran. Otra manera estamos haciendo también una campaña de cara a los profesionales, para que los profesionales sean conocedores de los talleres y puedan prescribirlos. O sea, nos han llamado, por ejemplo, bastantes trabajadoras sociales que nos dicen, oye, tengo personas que yo creo que que se beneficiarían, ¿cómo hago para apuntarlos? O ayer una compañera enfermera nos decía, tengo dentro de mi cupo 3 personas que son candidatas. Entonces, bueno, estamos en esa... Claro, ahí tiene que haber también hay una relación no solo dentro del sistema de salud con los profesionales, las profesionales del sistema, sino entiendo también con los ayuntamientos, Amaya. Claro, tiene que haber... Hay una relación... De hecho, tenemos bastantes monitores que son técnicos de salud de ayuntamientos, porque claro... las personas que van al centro de salud son las que van al centro de salud, pero las personas, la municipalidad la utilizamos todos, el ayuntamiento nos coge a todos, no solamente a las personas que requieren una atención sanitaria. Entonces, por eso también el trabajo dentro de los ayuntamientos es fundamental, y que los ayuntamientos conozcan. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Avilés oferta nuestros talleres también. En diciembre pasado, desde la Casa de las Mujeres de Avilés, se hicieron 2 talleres, uno de bienestar emocional y otro de Cuidando activamente mi salud, y entonces al final lo que estamos haciendo, y para eso estamos aprovechando esta campaña, es para que otros ayuntamientos y otras zonas conozcan los talleres que tenemos y lo que podemos ofertar. También las asociaciones demandan talleres, porque hay asociaciones no solamente de asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos, asociaciones de muchos tipos, que ven la utilidad de poder ofrecerles a sus miembros un taller. Y pues ahí estamos. Y puede ser usuario y monitor o monitora, ¿no? Efectivamente. Sí. Lo que sí que observamos bastante es que la participación como digamos que una persona que hace el taller, en muchas personas despierta el interés y la necesidad, pues como de seguir, ¿no? Bueno, la necesidad de seguir se despiertan todos, ¿eh? Todo el mundo lamenta mucho que finalicen los talleres. ¿No puedes repetir el taller? En su metodología no, ¿eh? Es decir, las herramientas que nosotros proporcionamos a las personas son como un motor diésel, que es muy lentito, parece que no tiene chispa, pero con el paso del tiempo tú vas viendo, dices tú, mira, entonces no es necesario volver a arrancar ese motor, pero sí que se oferta esa posibilidad de participar como monitores, que muchas personas, esto sí que es verdad que depende un poco de las circunstancias personales de cada uno, se enriquecen mucho y les viene muy bien el participar como monitores, sí. Claro. Bueno, aporta muchas cosas, entre ellas decías, Amaya, y esto ya os lo lanzo a todas, que
por ejemplo, ponéis el caso de una compañera, una enfermera, tengo 3 personas candidatas a participar aquí. Decías algo así como que se pueda prescribir. Claro. Prescribir escuela de cuidados significa también dejar de prescribir medicamentos. Claro. En los casos en los que se requiera, claro. Prescribir escuela de cuidados significa exactamente prescribir algo a las personas que les permita cuidarse ellos mismos. Y probablemente eso haga que dependan menos de otras cosas. Claro. Entonces sí, claro, prescribir escuelas de cuidados es prescribir salud, en definitiva. Porque todos necesitamos conocer más para tomar mejores decisiones. Y, por ejemplo, a tenor de lo que decía Rosendo, lo que le preguntabas antes a Rosendo, es que cuando las personas salen del taller y quieren ser monitores, es porque ver que puedes ayudar a otro es una terapia maravillosa también, ¿eh? Claro. Pensaba nuevamente en la cuesta abajo de Herminia y la prejubilación, porque también Manuela y Herminia, Amaya y Rosendo, me da la sensación que al abrir ese cajón de herramientas, una de las que primero encontramos es la que nos ayuda a amoldarnos mentalmente a alguna situación, ¿no? A la situación que estemos viviendo en ese momento, ¿no? ¿Es así? Sí. Yo creo que es una de las cosas que más lo comentábamos, de hecho, una de las partes que es más intensa en el trabajo son la cuestión de la regulación emocional, el trabajo sobre las emociones, la gestión de emoción, el identificar la emoción, el saber qué tengo que hacer ante esa emoción. Yo creo que es de las partes como más complejas que también se incluyen dentro de los talleres y que son como más intensas dentro de todo lo que es el proyecto. Y también porque en los talleres se abren espacios de comunicación. Quiero decir, hay personas que no tenemos de dónde hablar de según qué cosas. Y de repente en un taller te ves que estás verbalizando cosas que a lo mejor no has verbalizado nunca. Preocupaciones, miedos. Y eso, no sé si os pasa a los demás, pero yo siempre lo digo, yo cuando verbalizo algo parece que lo coloco en su lugar, ¿no? Y deja de como de ser. Y de repente ves que las personas dicen, yo es que de esto nunca había hablado. Y ahora me veo aquí y hablo, porque estoy en un entorno seguro, estoy en un entorno de confianza y estoy con gente como yo. Entonces, claro. Herminia. Desde luego, sí. Pero luego además es que también se aprenden cosas que son muy básicas, pero que no hacemos. Pues, por ejemplo, se le da mucha importancia al tema de la alimentación, sin ser nada invasivos, pero te enseñan a discriminar, por ejemplo, pues los supuestos remedios milagro, comparar lo que es una cosa con otra, cómo leer de manera muy básica una etiqueta de contenidos de alimentación, pero muy sencilla y además muy, muy eficaz. No todas las complicaciones con las que se mete a veces la gente en el tema de la alimentación, que parecen más mitologías que otra cosa. No, cosas realmente prácticas y fáciles. Y pues cómo hacer una relajación de manera muy sencilla, o cómo utilizar una grabación con unos pensamientos guiados, que es que parece mentira. ¿Cómo puedes, por ejemplo, focalizar un dolor y tranquilizarlo con la potencia de la mente? Y no digo tampoco que sea esto nada extra. Esto es posible. O sea, aprender a respirar, aprender a comer mejor, conocer los medios de la comunidad, que es uno de los temas que se trata allí, los recursos que tiene tu ayuntamiento o tu zona rural. Todo eso combinado con cómo resolver problemas en el grupo, cómo tomar medidas ante algo sin pretender un resultado muy grande, sino un resultado por pasos, o sea, ser realista. Todas estas aparentemente tonterías compartidas con el grupo resultan muy eficaces, y al final es que con el día a día tan agitado que tenemos, no siempre nos paramos. Parecen cosas de sentido común, pero necesitan un poco de orden mental y procedimental, digamos. Y la manera tan, no exactamente lúdica, pero sí cómoda, en la que se llevan a cabo en los talleres, facilita lo que te digo, una manera de vivir un poco más placentera, digamos. Claro. Y incluso la pasión por el ejercicio y por el movimiento.
y cómo el movimiento no tiene que ser algo que te produzca miedo, sino al contrario, un reto. Y cómo aplicado con moderación y sin llegar a sobrecargas, favorece mucho cualquier dolencia. Rosendo. Pero todo ello con el aspecto emocional, que es el verdadero valor añadido. Cuando se comentó hace ya unas cuantas décadas pues que las personas somos más que enfermedad, más que salud, somos un conjunto biopsicosocial, eso en las profesiones sanitarias el ritmo de Palacio a veces va muy despacio, es decir, sabemos qué cosas son buenas y vamos muy poquitín a poquitín incorporándolas, y este taller da el salto definitivo con el aspecto emocional. Los que hemos intentado aconsejar a los pacientes, intentar que cambien hábitos, ya columbrábamos desde el principio de que si no tocabas la faceta emocional, si tú no consigues que la persona sea consciente y aprenda de verdad que esos cambios los tiene que hacer siendo eficaz y siendo él capaz de hacerlos, no consigues cosas. Y estos talleres lo que hacen es eso, tener en cuenta desde el principio el poder de las emociones, que las personas manifiesten cómo se sienten, qué les hace sentir esos problemas que tienen o esas necesidades, y a partir de ahí conseguir cosas, ¿no? Es lo que verdaderamente también a los que venimos de la profesión sanitaria le da un valor añadido, ¿no? Contar desde el principio con la emoción. Si no, no hay cambio. Qué importante es el bienestar emocional, Total, Manuela. Total. Otra de los grandes elementos de la formación en escuela es el parar, es decir, vamos a hacer todo poquito a poco, ¿no? Porque en una sociedad que todo va tan rápido, tan acelerado, es todo, vamos a hacer los cambios poco a poco. Una de las herramientas son los planes de acción, pero los planes de acción son pequeños logros, y un pequeño logro sumado al final es algo que cambia tu vida. Entonces, esa filosofía también de paso a paso, no te estreses, relaja. Vamos a hacer hoy simplemente, esta semana es meterte la fruta 2 días en semana y vemos si lo has conseguido. Y es todo ese pararnos en los pequeños detalles, yo creo que también es uno de los éxitos del programa. O sea, parar en un mundo tan acelerado y ver cómo realmente un cambio se construye paso a paso. Lo deberíamos hacer todos, vayamos a la escuela o no, ¿no? El poder parar, ¿no? Incluso sí. el desconectar el móvil. Bueno, el apagón nos llevó a ello y tampoco... Y descubrimos que no pasaba nada. nada. No pasaba nada, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, creo que era Rosendo quien hablaba antes de la rigidez del sistema, ¿no? Que seguramente tiene que ser así para muchas cosas, pero os estoy escuchando y estoy pensando, ¿está cambiando el concepto de salud? Y ese cambio se debe en parte a lo vivido hace 5 años con el COVID. Bueno, sería bueno que así fuese. Sería bueno que así fuese, porque si algo no hemos aprendido es que estamos nosotros con nosotros mismos y tenemos que cuidarnos para ser capaces de cuidar a quienes nos rodea. El COVID nos situó un poquitín en la situación esa, ¿no? De que no siempre vas a poder contar con una tercera persona que te ayude o que tome decisiones por ti. Sobre todo que tome decisiones por ti. Las decisiones conviene que te las tomes tú, más que nada porque eres quien mejor te conoce y quien mejor sabe lo que necesitas. Y sí que es verdad que en nuestra sociedad y nuestro sistema sanitario, pues bueno, ¿por qué no decirlo? Un poco proteccionista, en la que el paternalismo sanitario, pues sí que es verdad que nos ha llevado un poco a que dependamos de las decisiones de otros, ¿no? Todo es compatible, y en los talleres, esto hay que recalcarlo también, que nunca transmitimos información sanitaria que contradiga lo que ya las personas están recibiendo de los proveedores de salud, de quienes les cuidan y quienes son verdaderamente responsables, sino que vamos por el otro lado. Nosotros rodeamos la cuestión e intentamos darle las herramientas. Y sí, efectivamente, la salud, sí que es verdad que antes del COVID, esto hay que decirlo, la ya estrategia... estabais, ¿no? Venís de correcto, 2014, o sea, ¿no? Desde el 14, con la estrategia de cronicidad, por entonces la Dirección General de Salud Pública, ya tenía claro que el empoderamiento, esta palabra a mí no me gusta mucho, pero bueno, el empoderamiento de las personas, del paciente en este caso, eres parte clave. Es decir, esto que siempre decimos de situar al paciente, a las personas en el centro de la atención, eso no lo podemos perder de perspectiva. Tiene que ser
Tiene que estar constante desde que una enfermera abre la consulta por la mañana para trabajar, desde que el cirujano se frota con el cepillo las manos y desde que el fisio pues pone la glicerina a calentar, tiene que darse cuenta de que el paciente es el centro de todo. Y esto va en esa línea, esa es la línea. Claro. Ya vemos que podemos hacer la ciudadanía, integrarnos en la escuela, pero los profesionales, ¿cómo estáis trabajando ese campo, Amaya? Bueno, a ver, los profesionales son uno de nuestros mayores valores y motores. De hecho, un gran número de monitores son profesionales sanitarios. Profesionales sanitarios que deciden y quieren salir de la consulta, quitarse la bata y abordar los cuidados de las personas desde otro punto de vista, acompañando y ayudando, porque al final son intervenciones que tienen mucho más impacto. Realmente tienen mucho más impacto, yo te lo digo por mí, que todo lo que yo llevo haciendo toda la vida en mi consulta, que es hay que hacer ejercicio. No, vamos a hacer estos ejercicios que te los voy a enseñar yo, que ya verás cómo te van a ir mucho mejor. Y me miran así, porque además estamos yo con mi pijama y esa distancia que se establece en la consulta. Estoy seguro que Hermi, cuando mi compañera Araceli le explicó el ejercicio desde otro punto de vista más cercano, seguro que pensaste otra cosa completamente distinta y te viste mucho más capaz a empezar a hacerlo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, Claro. no tiene nada que ver. Entonces eso, y los profesionales sanitarios, yo te digo, son un motor. Nosotros ahora lo que estamos haciendo también es informar a las profesionales de que existimos, porque nombraste el COVID y es que es verdad que durante el COVID pues hubo un antes y un después para muchísimas cosas, para nosotros entre ellas. Teníamos muchos monitores que perdimos, bueno, pues porque la vida pasa. El otro día todavía llamé a uno y es que fue abuelo. Y ahora tiene un trabajo a tiempo completo. Entonces, Un feliz cuidador. Claro, es que ahora hay profesionales, grandísimos profesionales que están saliendo cada vez y a los que tenemos que llegar, porque también yo como profesional también necesito esto, Roberto, porque yo como profesional yo necesito ver una herramienta que funciona tan bien, porque a mí eso también me da un subidón. Y entonces, claro que queremos todos los profesionales con nosotros. Claro, porque esto complementa. Eso te iba a decir. Claro. Exactamente, Manuela, la palabra ideal es complementa. O sea, aquí tenemos que ser conscientes de que este tipo va más allá en muchas ocasiones y nos cubre un espacio que no se cubre directamente desde asistencia, tanto primaria como especializada. Si tenemos un paciente con ictus, ponemos el ejemplo, ¿vale? En el hospital pueden dar esa primera atención para que yo sepa cómo cuidar en ese primer momento una situación que se me ha presentado de forma rápida y aguda, y que yo sepa irme con mi familiar a casa y sepa hacer 4 cosas básicas. Pero si tengo también los talleres, me voy a cuidar yo, o sea, voy a saber cómo cuidar, pero con el taller sí, como formación complementaria a la que también me pueden derivar, yo también sé cómo me tengo que cuidar desde el principio. Y no llegar a una situación en la que al final termino súper desbordado, porque ya he empezado a tener herramientas con esa otra herramienta que es la escuela. Eso es súper complementario. Y atendemos las dos partes ahí. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Ocurre también, en esto introduzco otro elemento más, que por otra parte, otro valor, yo no paro de traer valores añadidos de los talleres, lo comentó Hermi también, ¿no? Y es lo que se denomina técnicamente la enseñanza, la educación vicaria, ¿no? Es decir, ¿por qué fortalece tanto esto? Pues porque tú ves que si yo tengo dudas de si yo soy capaz o de tengo herramientas, veo que las personas que están alrededor mío lo tienen. Y eso para los profesionales sanitarios, que a veces nos produce un poco de disonancia, porque no es tanto lo que yo diga que tú tienes que hacer, como que alguien como yo, con mis propios problemas, comparte conmigo y me explica cómo se siente y qué cosas tiene que hacer. Es el ejemplo que yo siempre digo, que puedes estar diciendo a un diabético toda la vida que lleve un sobre de azúcar con él, por si acaso, y te puede hacer caso o no, pero como esté un día en el Chigre y que vea que el compañero saca el sobre de azúcar del bolso y esto y lo otro, dices tú, pues igual conviene, ¿no? Claro. Un paciente de diabetes que no esté dentro del programa de Cuida tu Diabetes, en el que muchos de esos pacientes
dejaron, fruto del trabajo, dejaron de tomar la medicación, ¿no? Pues eso va un poco en esa misma línea. Es decir, en cuanto tú le das a las personas herramientas, como decía antes Hermi, más que el consejo es conocer, ¿no?, de primera mano, ser capaz de distinguir la alimentación, saber cuántas veces nos tiene pasado a nosotros que después de años de manejar con una persona, por ejemplo un diabético, de repente un día descubres pues de que no sabías lo que eran las proteínas realmente. Y que lo del tema de los hidratos de carbono estaba un poco pillado por los pelos, ¿no? Eso se soluciona de esa otra manera, focalizando más las herramientas en esos aspectos de salud, ¿no?, de salud positiva. Bien, bueno, hablamos mucho de salud, hablamos mucho de sanidad. Si salimos a la calle, seguro que os pasa, os encontraréis opiniones de todo tipo, algunas buenas también, ¿no? Seguramente, ¿no? Quizás bueno, conviene poner el foco, la atención en este tipo de programas para, y os lo pregunto también a todas, darnos cuenta de que vamos camino de la excelencia en salud. Amaya, ¿se puede decir así? Bueno, no sé, desde luego lo intentamos. Quiero decir, eso desde luego. Ya si llegamos o no, pues eso es un trabajo conjunto de muchos actores. Pero sí que desde luego lo intentamos, porque si tenemos que definir lo que sería, al menos para mí, excelencia en salud o excelencia en cuidados, es que las personas sepan cuidarse. Se sientan cuidadas, pero porque saben cuidarse también. Entonces, claro que eso es excelencia y, bueno, pues lo intentamos. Yo aquí, como soy muy del Atleti de Madrid, partido a partido, ¿no? Como el Cholo. Yo creo que nos queda camino. Sí, acércate al micro, por favor. Yo creo que nos queda todavía un camino por recorrer ahí, y que la escuela es un paso hacia adelante para esa palabra que no le gusta a Rosendo, ese empoderamiento de los pacientes, que no se basan exclusivamente en darles, yo creo que es muy importante, iba a decir no se basa solo, pero sí es muy importante, reciben conocimiento. O sea, y cuando yo recibo conocimiento también es una herramienta muy valiosa. A veces en la consulta, yo he sido enfermera de primaria, te dan una dieta. Haz esta dieta, pero nadie te explica qué es esa fruta, para qué sirve esa fruta. Sí que ahondas más en ese conocimiento, sé el porqué de las cosas. El saber el porqué de las cosas no es el lo haces, sino por qué lo haces, por qué es eso, para qué te viene bien, para qué te beneficia, hace que tú también tengas una capacidad de elección y no sea una magia a veces que coges, vale, por acto de fe del profesional sanitario que me lo ha dicho. Y no solo eso, sino tú explicas los porqués, pero no le dices que lo haga. Eso es. Y eso es muy importante. Yo solo explico que esto es de esta manera y esto es de esta otra. Es tu elección hacerlo o no. Yo te voy a acompañar. Y es más, te voy a acompañar aunque no sea la decisión ideal, porque aquí buscamos lo real, no lo ideal. Entonces, esta es la información, tú hazlo. Yo te voy a acompañar, no te voy a juzgar, tranquilo. Haz lo que quieras. Excelencia. Sí, Rosendo. Estoy totalmente de acuerdo. En lo que es la filosofía de la escuela, la excelencia del cuidado pasa por eso, pasa porque la salud positiva y las personas sean autoeficaces y sean capaces de cuidarse. Sí que he de decir también, como no puedo quitarme el traje de profesional sanitario, lo llevo conmigo, pues que la línea de trabajo a nivel de nuestro servicio de salud va también un poco en esa línea, de que los profesionales y en particular enfermería tienda también a la excelencia del cuidado. Eso tiene otras estrategias que sí que también se están desarrollando en la comunidad. De hecho, el Hospital Universitario de Cabueñes y el Área Quinta participa en ello, un programa que se llama Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados, para que desde el otro lado, desde las personas que proveen los cuidados, estos que se den sean de la mayor calidad y estén basados en la mejor evidencia. Pero eso es una parte, ¿no? En lo otro, lo más importante, que para mí es clave, es esto, ¿no? Que las personas, toda la población, tome el mango de la sartén de su salud. Eso es la excelencia en el cuidado parte de ahí. Luego lo demás también, luego todo lo demás y todas las estrategias que el servicio de salud tenga que aplicar, las hay que aplicar y tienen que desarrollarse. Herminia. Yo lanzaría un deseo, que es el deseo de que lleguemos a esa excelencia. Vamos por el buen camino. La escuela de cuidados, desde luego, a mí me parece una herramienta impresionante, y lo ideal sería que con esa población de pacientes mucho más formados, de profesionales también más formados a través del conocimiento de la escuela y lo que con ella se consigue,
pues que pudiéramos obtener, por una parte, ese autocuidado tan bueno, de manera que los profesionales y los especialistas pudieran dedicar más tiempo, el tiempo es oro ahora mismo, en salvar vidas, porque lo que no se debe olvidar es que la enfermedad llega a veces con mucha prisa y requiere atención muy rápida. Pues si el sistema de salud consiguiera ganar tiempo para actuaciones más rápidas y luego este conocimiento mutuo y esta sinergia entre pacientes y curadores o sanadores, pues llegaríamos a la excelencia. Yo creo, desde luego. O sea, yo creo que si un paciente tiene conocimiento, tiene una serie de habilidades y una serie de actitudes hacia todo lo que está aprendiendo y tiene ese empoderamiento, ese saber, seguramente va a frecuentar mucho menos el sistema sanitario, lo va a frecuentar cuando realmente es necesario, y yo creo que vamos a ganar todos en recursos materiales, ¿verdad? Todo lo que pueda, ya desde arriba se quiera. Yo creo que sí, se va a optimizar mucho más lo que es el sistema sanitario, que lo necesita y lo va a necesitar en un futuro. Y luego también yo insisto mucho en lo de en salir de la indefensión. Muchas veces los pacientes vamos al médico, nos empiezan a hablar, no conocemos, no sé qué hacer, dudo, tengo incertidumbre. Cuanto más sepa yo, tomaré mejores decisiones. Me acompañará el profesional, porque claro que el profesional tiene que acompañarme en las decisiones que tengo que tomar, pero las decisiones, como bien dijo Rosendo, son mías. Necesito información, necesito formación y acompañamiento, pero quiero tomar mis decisiones para no estar indefensa. Y eso ayuda al sistema sanitario también. Claro. Bueno, está claro que debemos aprender a cuidarnos y que es posible, que no es nada difícil. Podemos participar en la escuela de cuidados o ir anotando todas estas reflexiones que nos estáis dejando en el día de hoy. Y creo que además de aprender a cuidarnos, también aprender a cuidar un poco, porque por el camino que llevamos, pienso en el envejecimiento de nuestra comunidad. Bueno, somos la más envejecida de España. Entonces, evidentemente, eso hace que la población tenga más enfermedad crónica, lógicamente, con los años la cronicidad aumenta, y que luego haya más necesidad de cuidados. Pero sobre todo necesitamos autocuidados. Es que desde todos los puntos de vista, si yo tengo una enfermedad crónica, necesito saber cuidarme. Pero yo, si soy cuidadora, necesito saber cuidarme, porque además las personas cuidadoras son un colectivo de verdad que es súper vulnerable, porque hay una invisibilidad en los cuidados, que es una cosa fuera de lo normal, porque como se considera normal, es lo que te tocó, ¿no? Cuidar es lo normal. Cuidar, o sea, no está reconocido con ningún mérito, cuando es una labor 24/7, durísima, que genera un estrés terrible, y eso hay que visibilizarlo, y las personas cuidadoras tienen que poder decir, no puedo más, necesito ayuda. Porque el cuidador abandona su vida muchas veces para cuidar al otro. Bueno, el cuidador, casi hablamos más de la cuidadora, ¿no? Bueno, la cuidadora. A ver, porque es mayoritariamente femenino. Ayer lo hablábamos, claro, evidentemente, en un tanto por ciento muy elevado, las personas cuidadoras son mujeres, porque además parece que va en la genética, ¿no? También es verdad que, dado los cambios sociales y tal, cada vez nos encontramos también cuidadores hombres, pero bueno, sigue siendo un tanto por ciento elevadísimo mujeres, y además con esta educación de esto es lo que hay que aguantar, y no miro para mí porque yo tengo que cuidar y eso hay que desmontarlo, y hay que darles visibilidad y el mérito de lo que están haciendo, porque todos necesitamos reconocimiento, todos. Desde luego. Me gustó eso que decías, Manuela, de manejar el estrés y la ansiedad. De esto también habláis en la escuela de cuidados. Por supuesto. ¿No? Y que lo necesitamos todos, claro. todos. Yo creo que ese taller, el de bienestar emocional, es para todos. Y para que vayamos todos los sanitarios también. No, ese lo tendríamos que poner en todas las empresas directamente ya. Eso para empezar. Pero bueno. Desde luego. Bueno, entramos ya en los últimos minutos del programa. ¿Qué te gustaría que pasase a partir de ahora con la escuela de cuidados, Herminia? Lo que acabo de decir, que cada vez la conozca más gente, la pueda disfrutar, que cada vez haya más monitores, que son imprescindibles, pero sobre todo que haya una sinergia clara entre el sistema de salud y los bienes que está produciendo la escuela.
Rosendo, ¿a ti qué te gustaría que pasase? Sí, pues que la sociedad coja la escuela de cuidados en sí mismo, no centralizarla en el sistema sanitario. El sistema sanitario es una parte más, pero es en la sociedad, es en, como decíamos antes, es en los municipios, en las asociaciones, en las federaciones, donde tiene que calar y donde tiene que ubicarse. Ahí es donde pertenece y donde se tiene que desarrollar. Manuela. Pues, no sé, creernos que existe algo más de lo que hacemos tradicionalmente, de lo que se hace habitualmente, y que este cambio es necesario. El cambio es muy necesario para todos, en general. Claro. Bueno, ya Maya, hablábamos antes, ya para ir cerrando, toda esta información la encontramos en la web, ¿no? Sí. Escuela Asturiana de Cuidados.asturias.es. Vale. Los 3 talleres que estáis ahora, que se van ampliando, creo que además estáis recorriendo Asturias. Sí, dando un poco a conocer. Estamos, claro, nosotros como Consejería de Salud, pues la primera entrada la tenemos en las áreas sanitarias para que los profesionales conozcan lo que hacemos, para después ya pasarlo al ámbito municipal, pero lo primero tenemos que informar a los profesionales sanitarios, porque yo quiero que cuando una persona vaya a su enfermera y le pregunte ¿esto qué es?, le diga esto es esto, y lo puedes hacer así. Claro, esto se amplía a toda la población, es una de las novedades, digamos, de este momento en la escuela, ¿no? Sí, sobre todo ahí es por el taller de bienestar emocional. El taller de bienestar emocional se amplía a toda la población mayor de 18 años. De momento en la escuela no tenemos abordaje para niños y adolescentes. No se sabe, igual todo llega, ¿eh? Sí, si llegamos a la escuela, ¿cuánto adelantamos, no? Sí, hombre. En esta materia. Claro. Bueno, como decía Manuela, partido a partido. Para esto, ¿hay plazos para apuntarse? No. ¿Caduca? No. La gente se va apuntando, llega, y nosotros vamos dando respuesta también en función de que se haga grupo, de que tengamos monitores en ese momento, y si no vamos informando a la gente, oye, esto no cayó en saco roto. Estamos pendientes. Claro, ¿los talleres duran más o menos? 6 semanas. 6 semanas. 2 horas y media semanales. Un día a la semana, 2 horas y media. Muy bien. Bueno, pues ya nos contaréis... Bueno, y hay una versión online. Y la versión online. Hay una versión online. También desde la web, ¿no? Sí, que es del Cuidándome para Cuidar, que es el de cuidadores, y de Actívate por tu Salud, ¿vale? Que es el que nosotros llamamos el genérico, el que habla un poco de todo lo que necesitamos saber para estar mejor. Entonces, que también hay esa opción. Perfecto. Bueno, no dejemos pasar 10 años. Hombre. Volver antes para seguir hablando. Nosotros, ¿no? Cuando nos invites, aquí estamos. Muy bien, pues Amaya García Fuello, coordinadora de la Escuela Asturiana de Cuidados, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, buen trabajo, muchas gracias. Manuela Parrondo, muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Qué buen trabajo estáis haciendo. Rosendo Argüelles, muchas gracias, un también, un placer, y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Y Herminia Bermúdez, muchas gracias también. Gracias muchas a vosotros. gracias, y también Y a la escuela. enhorabuena por participar en este tipo de programas. Muchas gracias a todas. Hoy en la entrevista de Asturias al Día recibimos al consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno del Principado de Asturias, a Guillermo Peláez. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por acercarte a los estudios para hablar de un asunto que tiene que ver con una de las iniciativas del Gobierno. Si no recuerdo mal, se presentaba hace casi una semana, el pasado viernes, que es esa reforma del IRPF que tratan de poner en marcha. Ya ha mantenido encuentros con los socios de Gobierno, con Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, creo que también con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, pero está en marcha ya esta reforma del IRPF. Sí, la reforma nace de un acuerdo político entre las fuerzas que sustentan al Gobierno, es decir, entre la FSA, PSOE y Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Y es una reforma que se enmarca dentro de la vía fiscal asturiana. La vía fiscal asturiana consiste en ejercer las competencias autonómicas en el ámbito tributario para hacer el sistema tributario más progresivo y, por tanto, más justo, garantizando siempre, en todo caso, la suficiencia de recursos públicos para la mejora del estado del bienestar y también para impulsar la inversión productiva desde lo público. Bien, es algo más que la reforma del IRPF, ¿se tocan también otros aspectos? Sí, incluye, por una parte, una reforma de la tarifa del IRPF,
En concreto, se baja el primer tramo del tipo del 10% al 9% y se incrementa también el mínimo personal y familiar un 10%. El mínimo personal y familiar es la parte que está considerada exenta del impuesto por destinarse a satisfacer las necesidades más básicas. Esta medida supone que todas las rentas de hasta 55.000 euros se van a ver beneficiadas con esta reforma. Repito, todas las rentas de hasta 55.000 euros se van a ver beneficiadas con esta reforma, especialmente las rentas de hasta 35.000 euros, que van a tener un ahorro en el IRPF el año que viene de al menos 120 euros. Y hay que señalar que en 35.000 euros está el 80% de los contribuyentes asturianos. Es decir, es una reforma que se dirige a la mayoría social, que se dirige a las clases medias y trabajadoras. A partir de 55.000 euros, nosotros lo que hacemos es modificar el cuarto tramo, que tiene un tipo impositivo actualmente del 18,5, lo elevamos al 19,2, para que a partir de 55.000 euros no haya ningún beneficio fiscal. Tampoco va a suponer un incremento en la tributación, pero no se van a beneficiar de esta rebaja. Por tanto, las rentas de 70, 80, 90, 100.000 euros no se van a beneficiar de esta rebaja, tampoco va a suponer para ellos un incremento de tributación. Y el último tramo, el de aquellas rentas de más de 175.000 euros, ahí sí vamos a subir medio punto ese tramo para que las grandes rentas sí contribuyan más a garantizar esa mejora del estado del bienestar y ese desarrollo económico. De esta forma lo que conseguimos es un IRPF más progresivo, beneficiando a las clases medias y trabajadoras y haciendo que las rentas más altas aporten más y neutralizando cualquier beneficio fiscal para las rentas altas. Bueno, luego nos metemos en más detalles, pero ¿qué necesita la reforma? ¿Cuál va a ser el proceso político en la Junta? Pues por una parte tiene que ser aprobado en forma de proyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno. Para ello estamos elaborando ese anteproyecto de ley en la Consejería de Hacienda. Requiere de una serie de informes y trámites que son unos plazos que hay que respetar. Nosotros queremos acelerar al máximo esos plazos para que sea aprobada en Consejo de Gobierno lo antes posible y a partir de ahí pues la tramitación en la Junta en forma de ley. Si se aprueba este año, que es nuestro objetivo, entraría en vigor este mismo año. Es decir, afectaría a la declaración del IRPF del 2025, que es la que se presenta en el año 26. O sea que esa es la intención, lo más rápido posible. ¿Es optimista? Somos optimistas porque, como digo, ya parte del acuerdo político de las fuerzas que sustentan al gobierno y por tanto ya tiene 22 diputados y hemos mantenido reuniones con la diputada de Covadonga Tomé y bueno, es verdad que no se ha pronunciado todavía, lo está estudiando, pero bueno, las sensaciones fueron buenas. Bueno, aprobó los presupuestos o participó en la aprobación de los presupuestos, ¿no? Sí, no solo participó en la aprobación de los presupuestos, sino que colaboró con diálogo, con propuestas concretas y ayudó a enriquecer el presupuesto. Nosotros somos un gobierno que practica el diálogo en todos los proyectos que quiere desarrollar y en este caso pues la diputada Covadonga Tomé se acercó a esa negociación presupuestaria con vocación constructiva y pudo aportar. Hubo otros que ni siquiera quisieron dialogar. Bien. Decía, consejero, beneficia esta reforma fiscal al 80% de los asturianos, en torno a unos 120 euros. Sí, a las rentas de hasta 35.000 euros el beneficio será de al menos 120 euros. Digo al menos porque el incremento del mínimo personal en un 10%, pues si hay circunstancias personales y familiares que supongan que haya un mínimo personal y familiar más alto, el ahorro puede ser todavía mayor. Por eso decimos al menos 120 euros. A partir de 35.000 euros, el beneficio fiscal se va reduciendo a medida que vas teniendo más rentas, hasta el punto de los 55.000 euros, punto en el cual se neutraliza cualquier beneficio fiscal. No se va a tributar más, pero tampoco te vas a beneficiar de ningún beneficio fiscal a partir de los 55.000 euros. Bueno, hay una campaña, Asturias me renta, una campaña que está en vigor actualmente, ¿no? Si sumamos esta iniciativa a Asturias me renta, ¿qué puede pasar para muchos asturianos?
Bueno, pues la campaña es de difusión institucional, porque además está abierta ahora mismo la campaña de renta del año 2024. Aprovecho el micrófono para volver a reincidir en el mensaje de que las deducciones autonómicas no están marcadas por defecto en el borrador. Por tanto, se aseguren de tener derecho a esa batería de deducciones autonómicas que ha puesto en marcha el Gobierno del Principado de Asturias, que son las deducciones fiscales estructurales más potentes del Estado. Estamos hablando de 70 millones de euros en beneficios fiscales, con unos 120.000 contribuyentes que pueden beneficiarse de estas deducciones, y además son unas deducciones que están enfocadas también a la mayoría social, a esas rentas de 35.000 euros en individual y 45.000 en conjunta. Por tanto, si sumamos esa batería de deducciones tan potentes para el fomento de la natalidad, garantizar el derecho a una vivienda digna, el retorno también, favorecer el retorno del talento. Si sumamos ambas medidas, lo que tenemos es que el sistema fiscal y el IRPF es, yo creo que el más progresivo de toda España. Es decir, el que garantiza la verdadera justicia fiscal, que quien menos tenga, menos aporte, y quien más tenga, más aporte. Bueno, esta es la primera de otra serie de medidas que se pueden pactar, acordar con los socios de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias y que mejoren este tipo de cuestiones para la ciudadanía asturiana. Bueno, como sabe, junto con la reforma del IRPF, también hay una reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales. En este caso, la tarifa normal del impuesto de transmisiones patrimoniales es del 8, 9 o 10% en función del valor del inmueble. Con eso también queremos mejorar la progresividad del impuesto. No es lo mismo quien se compra una vivienda de 200.000 euros que quien se compra una vivienda de 1 millón de euros. Pero además hemos introducido una reforma que consiste en que los grandes tenedores, cuando compren una vivienda en Asturias, tendrán un tipo especial del 15%. Con eso lo que queremos es que en el mercado tengan condiciones más ventajosas los particulares que compren sus viviendas para destinarlas a vivienda habitual. Bueno, hay también el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Qué propuesta mantienen ahí? Nosotros en materia de sucesiones y donaciones, por una parte, y siempre dentro del marco de la vía fiscal asturiana, en el impuesto de donaciones aprobamos una reforma con ocasión de la aprobación del presupuesto del 24, que consiste en aplicar un tipo superreducido del 2% para los primeros 150.000 euros para facilitar las donaciones de las clases medias y trabajadoras. Además, es una medida, yo creo, que tiene impacto en la actividad económica. Nosotros sabemos que la distribución intergeneracional de la renta en Asturias está desequilibrada, es decir, la renta se concentra en las personas de edad más avanzada, mientras que los jóvenes tienen problemas de poder adquisitivo, tienen problemas por la situación de su incorporación al mercado laboral, etcétera. Entonces, tratamos de corregir esa distribución intergeneracional de la renta, facilitando que las clases medias y trabajadoras puedan donar a sus hijos en vida, con ese tipo superreducido de 150.000 euros. Y además incrementamos el tipo para las donaciones de más de 600.000 euros. Con eso mejoramos la progresividad del impuesto y los resultados han sido excelentes. Se ha multiplicado el número de donaciones y hemos logrado mejorar la recaudación en materia de donaciones. Y en materia de sucesiones, pues aplicamos la misma política. Nosotros lo que hacemos es que a través de ese mínimo exento de 300.000 euros, conjuntamente con la exención en la vivienda habitual, supone que las clases medias y trabajadoras pueden heredar en Asturias sin tener que pagar ni un céntimo. Tanto es así que el impuesto de sucesiones en Asturias solo lo paga el 1% de los herederos directos. El 1%. Es decir, nosotros seguimos profundizando en la progresividad de forma que las clases medias y trabajadoras no paguen el impuesto de sucesiones y solo las grandes rentas y los grandes patrimonios paguen el impuesto de sucesiones. Impuesto de sucesiones que goza de todo el respaldo académico en materia hacendística. Es un impuesto justo que grava un incremento patrimonial, por tanto, una muestra de capacidad contributiva en el momento en el que se incrementa el patrimonio de la persona que recibe la herencia, y que ese ataque tan feroz por parte de la derecha a este impuesto es porque precisamente defienden los intereses de las grandes rentas y los grandes patrimonios. En todo esto, cada vez que hablamos de este tipo de cuestiones, aparece casi siempre una palabra, que es deflactación. ¿Por qué no la deflactación en Asturias? ¿Y qué es esto de la deflactación? Bueno, la deflactación
puede suponer, yo creo que como lo interpreta el Partido Popular, la deflactación supone que los tramos de renta del IRPF, pues, incrementar los tramos de renta del IRPF. Pero si vamos a la propuesta concreta del Partido Popular en materia de deflactación, que plantean como alternativa a nuestra reforma del IRPF, lo que observamos es que son las rentas de más de 55.000 euros las que más se benefician, con hasta 300 euros de ahorro fiscal. Y es lo que se diferencia de la nuestra. Nosotros queremos que el sistema fiscal sea más progresivo, garantizando la suficiencia de ingresos para el estado del bienestar, y por tanto nosotros neutralizamos cualquier beneficio fiscal para esas grandes rentas. Y vuelvo a repetir, son grandes rentas porque el 90% de los contribuyentes se concentra en 55.000 euros o menos y el 80% en 35.000 euros o menos. Es decir, estamos hablando de que el PP, con su propuesta de deflactación, que tratan de disimular con criterios técnicos, lo que están haciendo básicamente es que quien más se ahorre es el 10% que más gana. Creo que dicen que esta propuesta del Partido Popular supone 172 millones de euros la cantidad que la Administración dejaría de ingresar. Bueno, es que aprovechando el batiburrillo que se ha montado con el IRPF, ellos lo que han presentado es una propuesta fiscal que va más allá del IRPF, y es la propuesta fiscal de siempre. Y me va a permitir que pierda unos minutos en explicarla. Por una parte piden en transmisiones patrimoniales un tipo cero cuando quien adquiere la vivienda es un menor de 35 años. Bueno, como saben, el Partido Popular celebró una convención en materia de vivienda en Asturias, precisamente. Y ahí los líderes del Partido Popular, muchos de ellos con responsabilidades de gobierno en sus territorios, acordaron un tipo del 4 o 6% para la adquisición de viviendas por parte de menores de 35 años. Y nosotros desde el Gobierno del Principado advertimos, ese tipo de gravamen ya lo tenemos en Asturias. Y el PP votó en contra. El PP de Asturias votó en contra de algo que ellos mismos han acordado en sus resoluciones. Y ahora el PP aquí se desmarca con un tipo del 0%. Es un tipo que, donde tienen responsabilidades de gobierno, no se atreven a aplicar porque saben que tiene consecuencias para la recaudación. Por otra parte, piden también bonificar al 100% el impuesto de patrimonio. Bueno, esto me va a permitir que sea especialmente crítico. Hay un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que aplica el Estado. Si nosotros renunciamos al impuesto de patrimonio, la recaudación iría al Estado. Tanto es así que Madrid y Andalucía han recuperado el impuesto de patrimonio. Es decir, donde tienen responsabilidades de gobierno, han recuperado el impuesto de patrimonio para que esa recaudación vaya a las comunidades autónomas y no al Estado. Sin embargo, aquí el PP va a contracorriente, se descuelga y pide que renunciemos a esa recaudación. Y el impuesto de actividades económicas, por ejemplo, el recargo provincial al impuesto de actividades económicas, que también piden suprimirlo. Es un impuesto que pagan solo las grandes empresas, aquellas que tienen implantación nacional, por ejemplo los bancos, las grandes cadenas alimentarias, es decir, las grandes empresas, las grandes multinacionales, no las pymes ni los autónomos. El resultado de todo este batiburrillo de reformas que benefician a los que más tienen es que tendríamos una pérdida recaudatoria de 172 millones de euros. 172 millones de euros. Estamos hablando del 2,7% de nuestro presupuesto. Yo creo que lo que muestran es una absoluta irresponsabilidad de alguien que no tiene competencias de gobierno, y por otra parte muestran cierta desesperación a la hora de pedir estas medidas, porque además gastan páginas especiales de publicidad como si fueran saldos de supermercado. Bueno, es evidente que al PP, al Partido Popular, tampoco le gusta su propuesta, ¿no? Y la pregunta es, y hemos visto que se ha calificado en algunos medios, por una parte, aquí hay que matizar dos cuestiones. Primero, están afirmando desde el Partido Popular que esto supone una subida de impuestos para las rentas medias, como ellos dicen. Y aquí hay que decir que eso es falso, porque se puede comprobar muy fácil. Con meter la tarifa que propone el Gobierno del Principado de Asturias en cualquier simulador de IRPF, se comprueba que no hay una subida de impuestos para esas rentas medias. Al contrario, lo que hay es una bajada. Por tanto, si es tan fácil comprobarlo y siguen sosteniendo que hay una subida de impuestos, hay que ir un paso más allá y denunciar que están mintiendo. Porque cuando dices algo que no es cierto a sabiendas, estás mintiendo y hay que denunciarlo. Por otra parte, lo han calificado también de insuficiente. Y la pregunta es, ¿insuficiente para quién? Evidentemente, nosotros neutralizamos cualquier beneficio fiscal a partir de 55.000 euros. Y pedimos un esfuerzo extra a las rentas de más de 175.000. Supongo que es a ellos a quienes se refieren cuando hablan de la insuficiencia de la reforma. Porque su reforma, al contrario de la nuestra,
beneficiaba más a las rentas de más de 55.000 euros. Eran las que más beneficiadas salían con un beneficio de hasta 300 euros. Nosotros, todo lo contrario. Nos centramos en las clases medias y trabajadoras, donde está la mayoría social, donde se concentra el 80% de los declarantes. Ahí es donde va nuestra medida, en el marco de la vía fiscal asturiana. ¿Qué supone para las arcas del Principado esta medida que proponen? Unos 38 millones de euros. Son unos 38 millones de euros. Como le digo, es una medida muy trabajada, que está muy pensada, y nosotros hemos hecho también cálculos de que la evolución de crecimiento económico y de mejora del mercado de trabajo van a permitir compensar esta pérdida recaudatoria de forma que no haya un agujero de 38 millones y no haya que hacer recortes. Es decir, como hay una buena evolución y perspectivas económicas, el crecimiento absorberá esos 38 millones. Pero volviendo a los 172 millones de pérdida recaudatoria del paquete fiscal que nos presenta el Partido Popular, son 172 millones de ahorro fiscal que se concentran en las grandes rentas, los grandes patrimonios, las grandes empresas, y que ponen en riesgo a la sostenibilidad del estado del bienestar, que es del que se beneficia la mayoría social. De ahí la gravedad de lo que se está planteando aquí. Ellos están planteando una reforma fiscal donde se pierde una recaudación muy importante que pone en riesgo a la sostenibilidad del estado del bienestar, que es de la que se beneficia la mayoría social. Es decir, ellos lo que están pidiendo es que las grandes rentas salgan beneficiadas a costa de dañar la sostenibilidad del estado del bienestar del que se beneficia la mayoría social. De ahí la gravedad de su reforma. Una reforma que no sigue ni siquiera en los territorios donde gobiernan, como decía antes. Por eso tengo que reiterar, creo que es una reforma irresponsable y además que muestra desesperación. Bueno, hay dos modelos, por lo tanto, ¿no?, sobre la mesa. Desde luego que hay dos modelos. Yo siempre digo que el debate fiscal es muy primario. Es definir entre todos quién paga la factura. O sea, es algo muy por eso es un debate político muy básico. Y cuando tenemos que hablar de quién paga la factura, nosotros apostamos por la progresividad. Y la progresividad se define técnicamente como que el esfuerzo de los ciudadanos por el pago de impuestos tiene que ser equivalente. O tiene otra definición también. La renuncia al consumo por el pago de impuestos tiene que ser equivalente. Y se ve con un ejemplo muy gráfico. Una persona que gana 20.000 euros y se le aplica un tipo de gravamen, supongamos, del 5% y tiene que pagar 1.000 euros de impuestos, va a tener que renunciar a consumos básicos. Si tú ganas 20.000 y tienes que pagar 1.000 euros de impuestos, por el pago de impuestos vas a tener que renunciar a consumos básicos. Sin embargo, una persona que gana 100.000 euros, si se le aplicara el mismo tipo de gravamen, el 5%, tendría que pagar 5.000 euros de impuestos. Y es evidente que alguien que gana 100.000 euros y tiene que destinar 5.000 al pago de impuestos, no está renunciando al mismo consumo. Es evidente que el esfuerzo de los dos es diferente. La progresividad trata de garantizar que el esfuerzo de los dos en el pago de impuestos sea equivalente y por eso los tipos de gravamen tienen que ir en ascenso a medida que se asciende en el nivel de renta. Y eso es lo que nosotros defendemos, la progresividad fiscal, por tanto la justicia fiscal, sin perder de vista siempre la suficiencia de ingresos para la mejora del estado del bienestar y para impulsar el desarrollo económico desde lo público, porque así es como de verdad se beneficia a la mayoría social. Lo acaba de decir, ¿no? Es un debate, el de la política fiscal, es un debate político interesante, potente, pero a veces da la sensación de que la ciudadanía desconectamos. Bueno, es verdad que el modelo fiscal es complejo. Y eso, es más, creo que la sensación es que pagamos, ¿no? A nadie le gusta pagar impuestos, obviamente hay que entenderlo, pero hay que poner en su justa medida el valor de tener un Estado fuerte. El estado del bienestar es la mejor muestra de que juntos sumamos más. Es decir, hay un ejemplo muy gráfico también con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema sanitario absolutamente liberalizado, no hay un sustento público en el sistema sanitario y resulta que Estados Unidos es la economía que más dinero destina a salud. Como todas las familias tienen que destinar gran parte de su dinero a pagar el seguro privado, luego cuando tienen una operación hay que pagar la franquicia, efectivamente pues lo que se produce es que es el país del mundo desarrollado que más destina de su PIB a sanidad, porque están mal organizados y además tienen el peor sistema sanitario de todo el mundo desarrollado. La prueba es que si nos organizamos desde lo público, puedes tener un sistema sanitario mucho mejor que el americano y destinando menos recursos.
Es decir, cuando pagamos impuestos, lo que estamos haciendo es, para tener esa sanidad, esa educación, lo que estamos haciendo es aprovechar las economías de escala que supone el hacerlo todo coordinadamente y ordenadamente para tener unos mejores servicios. Y luego, aparte, por una cuestión de justicia, por una cuestión de que todos somos libres, sí, pero si yo tengo miedo de caer enfermo, yo no tengo un sustento, no puedo ejercer ese derecho a la libertad. Por tanto, el estado del bienestar también es la garantía material para poder ejercer mis derechos de ciudadanía. Por eso es tan importante tener un estado del bienestar fuerte. Cuando escucha, que estoy seguro que lo escucha, igual hasta se lo dicen personalmente, ¿no? Que Asturias es un infierno fiscal, ¿qué piensa? Pues yo aquí siempre digo lo mismo. Yo saben que llevaba 8 años fuera de Asturias, 2 en Barcelona, 6 en Madrid, que soy inspector de Hacienda, que cuando apruebas las oposiciones de inspector de Hacienda, el Ministerio te da un máster en políticas públicas y tributación, donde desfilan los mayores expertos sobre tributación en España, y jamás había escuchado en Madrid o en Barcelona el término de infierno fiscal para referirse a Asturias. Jamás. Es un concepto que me he encontrado aquí. Es un concepto que trata de erosionar al gobierno, pero es un concepto que opera internamente. Primero, hacer una advertencia. Cuidado con que eso cale fuera, porque eso sí puede hacer daño a la competitividad de Asturias, que cale ese discurso. Máxime cuando no es cierto. Para empezar, hablan de competitividad. Bueno, la fiscalidad empresarial es igual en toda España. La fiscalidad empresarial es igual en toda España. La Constitución, la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas y la Ley de Garantía de Unidad de Mercado prohíben a las comunidades autónomas establecer medidas tributarias que puedan suponer un obstáculo al libre mercado que constituye toda España. Tanto es así que las principales figuras tributarias que gravan la actividad económica, el IVA y el impuesto de sociedades, las comunidades autónomas no tienen ninguna capacidad normativa. Y en el IRPF tenemos prohibido establecer cualquier medida que pueda suponer un beneficio para quien desarrolla actividades económicas. De hecho, lo hemos comprobado en Asturias. Durante la COVID se aprobó una deducción para apoyar a los autónomos y fue declarada inconstitucional. Por tanto, la fiscalidad empresarial es exactamente la misma en toda España. La fiscalidad personal no. La fiscalidad personal sí tenemos competencias normativas en las comunidades autónomas. Y ahí las diferencias, si analizas los grandes números, no son tan altas entre las comunidades autónomas. Sí que es verdad que Madrid se ha descolgado bastante en los últimos años, como consecuencia de que tiene una capacidad fiscal muy potente y como consecuencia también de que desarrolla políticas liberales que están teniendo consecuencias en el estado del bienestar en Madrid. Pero quitando Madrid, que sí se ha descolgado, el resto de comunidades autónomas mantenemos una presión fiscal muy similar. Es lo que dicen los números. En Asturias sí apostamos por tener un sistema fiscal más progresivo, como explicaba antes. Y entonces, ¿hay diferencias en tributación personal? Sí, pero yo diría más bien de unas personas concretas, de las grandes rentas y los grandes patrimonios, frente a las clases medias y trabajadoras que, si lo miramos comparativamente, tienen un régimen de tributación en Asturias mejor que en otros territorios. Bueno, un par de cosas más, si me permite, consejero. Una, ¿cuáles serían los 3 puntos claves de la reforma que están planteando, de la reforma del IRPF? El primer punto es que todas las rentas de hasta 55.000 euros se van a ver beneficiadas. Especialmente aquellas de hasta 35.000 euros, donde se sitúa el 80% de los contribuyentes. El segundo punto es que a partir de 55.000 euros no hay ni beneficio ni pérdida. Se mantiene la tributación estable. Las rentas de 60, 70, 80, 90.000 euros no van a pagar menos, pero tampoco van a pagar más. Y a las grandes rentas, las de más de 175.000 euros, sí les vamos a pedir un esfuerzo extra para contribuir al sostenimiento del estado del bienestar y al desarrollo económico de Asturias, para mejorar la progresividad y, por tanto, la justicia fiscal. Bien, y una cosa más ya por último, saliéndonos un poco de la materia de la reforma, pero tirando de una información que conocíamos hace unos días en ese encuentro entre los presidentes de Castilla y León, Asturias y Galicia. Renovaban el compromiso con la conocida Declaración de Santiago, pero es que además ayer martes también los representantes de los gobiernos de Galicia, Castilla-La Mancha y Valencia pedían una vez más la reforma del sistema de financiación autonómica. Parece que era uno de los asuntos clave de este año, pero han pasado tantas cosas que no sé si, estoy seguro que no se ha olvidado, ¿no? Pero que ha pasado a un segundo plano esta reforma del sistema de financiación autonómica. Pues nosotros la visión que tenemos desde
que nos da el Ministerio es precisamente que se está trabajando y se están dando pasos. De hecho, este mismo mes se va a reunir el Comité Técnico Permanente. Es un comité técnico en donde participa, en este caso, participamos a través de la Dirección General de Presupuestos y Finanzas, que ha reactivado sus trabajos este año y que se está reuniendo con periodicidad y estamos viendo ya propuestas concretas sobre hacia dónde puede ir la reforma del modelo. Nosotros lo que pedimos es no politizar los trabajos de la Comisión Técnica, porque esto requiere de mucho trabajo técnico para luego llegar a un acuerdo político. Vimos que en la última reunión se trató de politizar por parte de algún gobierno que trascendió alguna de esas propuestas que se barajaban allí, que se estaban barajando como meras alternativas para sacar al debate público el tema, en este caso era de la despoblación. Fue el gobierno de Aragón el que lo sacó a primera plana. Lo que pedimos es no politizar los trabajos de la Comisión Técnica, que está avanzando. Y por otra parte, desde el Gobierno del Principado de Asturias también consideramos que tiene que haber una reforma del modelo de financiación, que todas las comunidades autónomas estamos infrafinanciadas y que hay que tener en cuenta las especificidades de Asturias. Somos un territorio con población envejecida, un territorio donde la población está dispersa, donde el coste de la prestación de los servicios públicos es distinto al de otros territorios, como por ejemplo Madrid o Barcelona, donde están en las zonas más densamente pobladas, y por tanto es necesaria la reforma para poder garantizar y mejorar el estado del bienestar, que es la competencia fundamental de las comunidades autónomas. Bien, estaremos atentos. Lo tenemos que dejar aquí. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno del Principado de Asturias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y cerramos hoy el recorrido de Asturias al Día charlando con Diego Ruiz de la Peña, es el coordinador de Podemos Asturias. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por compartir también este espacio con nosotros, este espacio de conversación. Acabamos de charlar con el consejero de Hacienda, con Guillermo Peláez, sobre la reforma del IRPF que están planteando el Gobierno, de acuerdo también con su socio de Izquierda Unida Convocatoria. ¿Qué te parece a ti esta reforma? Bueno, pues podemos hacer una valoración, digamos, general, ¿no? Por las primeras informaciones que tenemos, digamos que en líneas generales nos parece que es una reforma, bueno, que va en la línea de lo que desde Podemos venimos defendiendo desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Con la idea general de que que pague más quien más tiene, ¿no? Digamos que en ese sentido sí que consideramos que es, bueno, un planteamiento coherente con lo que venimos planteando, aunque también nos parece que podría ser un poco más ambicioso, o se podría haber sido un poco más valiente, sobre todo en el tramo intermedio. En el tramo intermedio, que es un tramo muy amplio y además muy desigual, que es el de los 55.000 hasta los 150.000, nos parece que se podía haber especificado un poco más, ¿no? Desglosado, porque lógicamente no es lo mismo quien gane 53.000 euros a quien gane 145.000, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido que pague lo mismo, ¿no? Con lo cual ahí sí que creo que se podía haber hecho un poco más de distinción. En todo caso, pues bueno, habrá que esperar un poco más a la tramitación, donde seguramente haya novedades, y desde luego, como línea general, siempre vamos a estar a favor de la progresividad fiscal, de esa idea de que pague más quien más tiene, y vamos, rechazamos estos discursos populistas de la derecha de la bajada de impuestos, ¿no? Porque al final yo creo que, aunque lo sepamos, pero bueno, conviene recordar que no se trata tanto de que la renta no salga por 50 euros menos o 100 euros menos al año, sino de que un tratamiento de cáncer no nos cueste 100.000 euros, ¿no? Es ahí donde van los impuestos, por eso es importante que haya impuestos y que podamos mantener nuestros servicios públicos. Bien, te escuchaba hace ya unas cuantas semanas al hilo del accidente de la mina de Zarreu, donde perdieron la vida 5 trabajadores y otros 4 resultaron heridos, hablar de la comisión de la necesidad de tener una comisión de investigación parlamentaria para analizar lo sucedido en el ámbito de la Junta General del Principado. Ya está constituida esa comisión que preside Covadonga Gatomé. ¿Qué opinión tienes de qué esperas en realidad también, o qué esperáis en Podemos Asturias del desarrollo de esta comisión? La verdad es que todo lo que ha estado envolviendo esta comisión ha sido un poco extraño, ¿no? Porque
digamos que hubo un previo, que es hasta que efectivamente se constituyó la mesa de la comisión y se decidió que iba a haber una comisión, en el que asistimos un poco a un proceso un poco perplejos. O sea, por una parte, una vez que tuvo lugar el accidente, se iniciaron diferentes vías de investigación, la judicial, que no tiene nada que ver con la política, lógicamente, también la técnica de la Comisión de Seguridad de Minas, también la administrativa de la Inspección General de Minas, pero siempre pensamos que faltaba la parte política. Faltaba ese otro pilar, ¿no? Y por eso desde Podemos Asturias siempre defendimos que hubiese una comisión de investigación parlamentaria. Pero nos sorprendió mucho escuchar al presidente del gobierno, al presidente Barbón, decir que una comisión no vale para nada. Que un presidente de una autonomía, de un parlamento autonómico, diga que una comisión parlamentaria no vale para nada, pues es cuando menos sorprendente. Nos sorprendió también que los socios de gobierno, Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, no estuvieran a favor de esta comisión, ¿no? Y por otro lado teníamos a la oposición, que estaba plenamente a favor, y teníamos a una diputada pues, que se representa a sí misma, que al final se hizo con la presidencia de la mesa, pese a que el propio portavoz de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, Abel Vegas, dijo que lo que buscaba era un rédito y un fortalecimiento de su proyecto personal, ¿no? Con lo cual, con estos mimbres extraños, fue como se gestionó la conformación de la mesa, ¿no? Una vez hecho esto, pues esperamos que la comisión aporte luz y aporte claridad, porque nos parece que efectivamente hay responsabilidades políticas por todas las informaciones periodísticas que fuimos viendo durante estos meses. Creemos, va a ser muy importante ahora saber quiénes son los comparecientes, es un poco en la fase en la que estamos, ¿no? Con lo cual nosotros hemos ya defendido públicamente que tiene que haber dos tipos de perfil de comparecientes. Por un lado están los técnicos, están los expertos, que además vienen alertando desde hace años, ya desde que se produjo el primer accidente, ¿no? En 2022, hay informes que dicen que se estaba extrayendo carbón de manera ilegal, presuntamente. También hay informes del Principado que desautorizaban esta extracción de carbón, pero otros que luego conceden el permiso. También hubo aviso también por parte del Ministerio de irregularidades 20 días antes, el 12 de marzo, 20 días antes del accidente, y no se hizo nada, ¿no? Por lo tanto, parece que ha habido negligencias o parece que ha habido irregularidades, y estas son las que hay que aclarar en la comisión de investigación. Por lo tanto, más allá de las comparecencias de los expertos y de los funcionarios, creemos que también tiene que haber comparecientes de perfil político, y en ese sentido defendemos que tanto las dos exconsejeras, Nieves Roqueñí como Belarmina Díaz, por haber sido afectadas cronológicamente por todos estos procesos, sean quienes comparezcan en la comisión, y también defendemos la participación del propio presidente Barbón, que por otra parte dijo desde el primer día que estaba totalmente interesado, que era el primer interesado en conocer la verdad. Por lo tanto, entendemos que el presidente Barbón también tiene que comparecer y dar explicaciones de lo que estaba sucediendo bajo su gobierno. Claro, no tienen representantes en la Junta General. ¿Cómo conseguir que estas comparecencias que estás planteando se lleven a cabo? No, claro, nosotros tenemos esa limitación. Nosotros lo que podemos hacer es política. Hacemos política no desde la institución, pero lógicamente tenemos opinión. Tenemos opinión sobre todo lo que está pasando, más allá de que tendríamos también que tener un escaño por la representación que obtuvimos en 2023, los más de 20.000 asturianos y asturianas que nos votaron, ¿no? Por lo tanto, estar o no estar en la institución no nos va a dejar de hacer política. Lógicamente, pues no podemos plantear una propuesta como pueden plantear los grupos parlamentarios, pero esta es nuestra opinión, esto es lo que defendemos, y creemos que una comisión parlamentaria es una herramienta democrática y que tiene que haber una investigación política, porque muy probablemente habrá responsabilidades políticas que depurar. Parece que hay una conjura, no sé si lo ves así, Diego, pero parece que hay una conjura de todas las partes, de la política me refiero, en señalar que la comisión no va a ser un circo, que es uno de los conceptos que se barajó, como bien sabes, durante las últimas semanas. ¿Será un circo esta comisión? Pues, hombre, yo no haría valoraciones a priori. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en que la comisión sirva. Y nosotros siempre decidimos que una comisión era necesaria porque nosotros promovimos comisiones de investigación desde el Gobierno de España, siendo Unidas Podemos y siendo socios de gobierno, comisiones que afectaban al propio gobierno, con lo cual no hay que tener miedo a tener una comisión de investigación parlamentaria. Ahora, que sea un circo o no,
pues bueno, pues no sé, yo casi diría que me remito, y yo creo que el presidente Barbón estará de acuerdo conmigo como buen cristiano, al sermón de la montaña, ¿no? Mateo 7:16, por los hechos los conoceréis. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los hechos, vamos a ver cuáles son las actitudes y cómo se comportan los partidos. Nosotros esperamos que estén a la altura de las circunstancias y esperamos que se aclaren las responsabilidades. No tiene por qué ser un circo. Bien. Llevas año y pico como coordinador de Podemos, ¿no? Se cumplía en febrero, si no me equivoco. Eso es, el 2 de febrero. ¿Qué tal este año? Bien, bueno, una experiencia diferente. Yo venía del ámbito municipal de Llanes, de la portavocía de Llanes, también extramunicipal, con lo cual tengo experiencia ya en lo que es trabajar fuera de la institución. Y este año, la escala es muy diferente, aunque los objetivos vienen a ser los mismos, ¿no? Ha sido un año muy estimulante. Yo siempre digo que es un trabajo especial. Es un tipo de trabajo que no es un trabajo común, ¿no? Por todas las implicaciones que tiene, por el contacto con la gente, con los tuyos, y porque al final es un trabajo que persigue pues que la gente viva mejor en el lugar en el que estás, ¿no? Entonces, requiere mucha dedicación, mucho tiempo, te ofrece mucha información del lugar en el que estás, mucha información sobre las personas con las que convives. Y el trabajo en este año y poco más de un año ha sido bastante positivo, en el sentido de un trabajo interno de refortalecimiento de la organización, adaptándonos a la realidad actual, y es que estamos fuera de la Junta General y fuera de muchas instituciones municipales, pero creo que también allí donde estamos, en Avilés, en Gijón, en Siero, se está demostrando que se está haciendo muy buen trabajo, ¿no? Entonces, fundamentalmente ese objetivo de reconstrucción del espacio interno, que ahora mismo está totalmente cohesionado, frente a momentos pasados un poco más convulsos, pero cuando hay cohesión interna, la militancia empuja y estamos todos en la misma línea, pues creo que estamos trabajando bien, y además creo que se está percibiendo con las limitaciones que tenemos, porque lógicamente al estar fuera de la Junta General, pues la atención mediática es menor, por lo tanto agradezco especialmente poder estar hoy aquí. La atención mediática es menor, pero hay que seguir trabajando, y hay que estar también en los espacios, no solo en los medios de comunicación, también en los espacios de lucha colectiva, como estamos viendo pues las múltiples manifestaciones que hay últimamente en Asturias, con el tema de Palestina, con los parques de baterías, con la incineración de basuras, en fin, hay muchos temas que hacen que tengamos que salir a la calle y estar acompañando a la sociedad civil. Claro, tenéis representación en cualquier caso, como dices, en 3 municipios, en 3 ayuntamientos muy importantes, en la primera ciudad de Asturias por índice de población, que es Gijón, en Avilés y en el concejo de Siero. Bueno, en Avilés hasta hace poco formabais parte del gobierno. Efectivamente, formamos parte del gobierno hasta hace muy poco. Lamentablemente, pues ahora mismo no. Creo que por una decisión fundamentalmente del gobierno de Mariby Monteserín, del Partido Socialista, a quien seguramente no le resultaban cómodas las posiciones que defendíamos en el área de urbanismo y de turismo, y que terminó pues con una especie de expulsión de facto, ¿no? Bajo la pretensión de una reordenación de las competencias, pues cuando al final te liberan o te quitan las competencias que tienes, pues eso es una expulsión de facto, ¿no? Lo que hacemos siempre es defender nuestro programa, y lo que hicieron los compañeros y las compañeras de Avilés fue defender su programa en las áreas de las competencias que asumieron, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues tratar de ser coherentes allí donde estemos, ya sea en el gobierno o la oposición, y desde luego todo el apoyo a las compañeras de Avilés. ¿Hay algún tipo de relación con Covatomé? En estos momentos no, la verdad es que no. Es una persona que no forma parte de la organización y no ha habido ningún contacto recientemente. ¿Os gustaría tener un contacto con Somos Asturias? Para empezar, habría que saber qué es Somos Asturias, porque yo creo que no existe Somos Asturias. Somos Asturias es una marca. Y cuando se habla de partidos políticos, se habla de partidos y se habla de proyectos. Con lo cual, de momento, lo único que sabemos es que hay una diputada que vive de los réditos políticos de Podemos Asturias, que se aprovecha de los recursos económicos de Podemos Asturias, que entre otras cosas le ha permitido montar esta marca. Una marca que recordemos que se utilizó en las primeras elecciones municipales en algunos ayuntamientos, con lo cual contribuimos más a la confusión. Nosotros hablamos, negociamos, dialogamos, podemos pactar en un momento dado con proyectos políticos, no con personas. Con lo cual, una persona que no tiene un proyecto detrás, una militancia detrás, una implantación detrás, pues no tiene mucho que decir, la verdad. Precisamente en la cuestión de los pactos, de las alianzas, ¿no? Si abrimos el foco y vemos lo que está ocurriendo a nivel nacional, donde Ione Belarra, vuestros compañeros de Podemos, están planteando algunas cosas que tienen que ver
con su relación con Sumar o con el Partido Socialista. Si lo traemos aquí a Asturias, ¿qué relación os gustaría tener a Podemos Asturias con Sumar, por ejemplo? Pues te puedo decir algo parecido a lo que te acabo de decir. Claro, es que ¿qué es exactamente Sumar en Asturias? Solo conocemos una persona que representa a Sumar, que es además la persona que representa a Izquierda Unida Convocatoria por Asturias. Es como plurirepresentador, ¿no? Entonces, no está muy claro cuál es el espacio de Sumar todavía. Desde luego, yo creo que si en algo nos hemos caracterizado durante la última década en este país, y algo caracteriza a Podemos, es la capacidad de establecer pactos, de diálogo, de negociaciones. Hemos favorecido espacios políticos territoriales en todas las comunidades, hemos alcanzado acuerdos con otras fuerzas políticas en todos los territorios. Recordemos que en las elecciones autonómicas en 12 de las comunidades, eran 12, en 10 de las comunidades fuimos bajo la fórmula de Unidas Podemos. Lamentablemente en Asturias no fue posible y de hecho propiciamos en la coalición de Unidas Podemos y el primer gobierno de coalición de la democracia, con lo cual, quiero decir, Podemos es una fuerza que siempre tiende la mano a lograr acuerdos y confiamos y apostamos siempre por la unidad de la izquierda. La cuestión es ¿para qué? La cuestión es una unidad para qué. Si es una unidad instrumental, si es una unidad que busca un rédito electoral en un momento dado y se hace con prisas, como se hizo en el pasado, y ya vemos que esa fórmula no funcionó. O si se hace para buscar una unidad programática en base a proyectos. Y aquí recordamos, como siempre, la manida frase utilizada de Julio Anguita, ¿no? Proyecto, proyecto, proyecto. Yo creo que si tenemos en común los proyectos, tenemos clara la idea de país o la idea de, en este caso de Asturias, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero siempre sobre la base de un proyecto político de izquierdas y también en el contexto actual en el que tenemos de un proyecto político de izquierdas que sepa dónde está. O sea, que no sea ni muleta, ni apoyo, ni sostén de un gobierno del Partido Socialista que en muchos casos tiene poco de izquierdas. Yo creo que hay que ser coherentes, hay que decir lo mismo en la oposición como en el gobierno y creo que además en estos momentos tenemos la oportunidad que no tuvimos antes de comparar dos izquierdas a la izquierda del PSOE. Estamos viendo en el ámbito nacional cómo Sumar y Podemos plantean muchas veces líneas diferentes, ¿no? En muchos casos Sumar a rebufo de los planteamientos que hace Podemos y tenemos que confrontar y como confrontamos con el recorte en el subsidio de los 52 años que se supone que no había, pero luego sí había, ¿no? Confrontar es natural, es necesario y por nuestra parte lo que hacemos es un trabajo político que creemos que va a ser un poco la base sobre la que podamos el día de mañana hablar y negociar. Hay que pensar que todavía quedan 2 años y parece que hay mucho nervio ahora mismo por hablar de pactos y demás cuando todavía quedan tiempo suficiente. Bien, una cosa más que tiene que ver con la actualidad. Como sabes, hay varias convocatorias de huelga en el sector de la educación en Asturias. Quería saber vuestra opinión. Bueno, estamos totalmente a favor de estas convocatorias de huelga porque además, digamos que aquí hay dos cuestiones. Hay una cuestión de fondo y hay una cuestión de forma, ¿no? Por un lado, los propios sindicatos, que además representan al 65% a la mayoría del profesorado, han calificado la gestión de la Consejería de Educación de Lidia Espina como una gestión improvisada, autoritaria y con falta de diálogo. Esto nos parece muy grave porque al final es despreciar las estructuras de negociación y de participación del alumnado, ¿no? Por lo tanto, apoyamos estas convocatorias de huelga, que en parte, digamos que es la gota que colma el vaso, ¿no? Es esta reducción de la jornada lectiva en junio y septiembre, pero que ya viene muy de atrás, ¿no? Hay reivindicaciones históricas del profesorado, como la disminución de los ratios en las aulas, o como la dotación de más recursos para la diversidad, teniendo en cuenta además que estamos hablando de un profesorado que cobra menos de la media del Estado, ¿no? Por lo tanto, nos parece lógico que se vaya a la huelga. Apoyamos esta huelga y todas las reivindicaciones que tengan que ver con la mejora de los derechos laborales y en este caso además lo que nos preocupa es lo que hay más de fondo y es que nos parece que el gobierno del Principado, especialmente el Partido Socialista, poco a poco con este tipo de políticas va desmantelando el estado de bienestar social asturiano, ¿no? Porque si lo que hacemos es mermar de recursos y no dialogar con un pilar clave de nuestro estado de bienestar, que es la educación, y abrimos la puerta al mismo tiempo a la universidad privada o a la mal llamada universidad privada, porque no son universidades privadas, son centros adscritos, cosa que no existía nunca en Asturias, y al mismo tiempo abrimos las puertas también a la sanidad privada, pues nos preocupa que estemos poco a poco despedazando este modelo de bienestar asturiano, que es lo que hay de fondo y es lo que incomprensiblemente está defendiendo este gobierno socialista. Bien, nos quedaban algunos asuntos más, pero ya no tenemos más tiempo. Te agradecemos, Diego Ruiz de la Peña, coordinador de Podemos Asturias, que hayas
participado con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, encantado otra vez de estar en la radio pública. Muchas gracias. Y a todos ustedes nos vamos, les deseamos un feliz miércoles, les esperamos mañana jueves, feliz día, gracias.